Buenas tardes con todos. Bueno, yo soy el doctor Jorge Guerrero, profesor de la Universidad Cayetano Heredia, médico radiólogo, que trabajo en Oncosalud AUNA y ahora voy a tener el grato placer y honor de presentar a la doctora Daniela Moscol Yavar, que ha hecho una excelente residencia con nosotros. Eh, Además es una persona que demuestra y ha demostrado durante muchos años el amor que tiene hacia la especialidad. Es para mí un grato placer el presentar a la doctora Daniela Moscol en su trabajo La evaluación de respuesta al tratamiento Muchas neoadyuvante gracias, doctor, por de recto. Imágenes con resonancia magnética. Daniela. muchas gracias, doctor, por sus palabras. Bueno, entonces, como ya lo mencionó el doctor, vamos a hablar el día de hoy sobre la evaluación de respuesta al tratamiento, ¿no? En cáncer de recto utilizando imágenes de resonancia magnética. Entonces, para hacer una adecuada evaluación, primero tenemos que hacer un adecuado estadiaje, ¿no? Mediante imágenes de resonancia magnética de toda la parte donde se encuentra el tumor a nivel del recto, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo estadiar, ¿no? La lesión tumoral mediante el mediante la clasificación TNM, ¿no? Y también la evaluación de los ganglios regionales. Además, también tenemos que saber que existe un protocolo para resonancia magnética de recto, ¿no? Que no todos los servicios saben de este protocolo específico para esta región, ¿no? Para la evaluación adecuada. Entonces, acá es importante saber que existen ciertas secuencias T2, ¿no? Con un field of view amplio, no, o pequeño, perdón, para la evaluación del recto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera imagen, de la izquierda, ¿no? Podemos ver que la lesión o hay un engrosamiento tumoral a nivel del recto y acá están tratando de evaluar hacer la secuencia en planos axiales, ¿no? Pero teniendo como referencia la pelvis, a diferencia de la imagen en B, ¿no? Que estamos teniendo como referencia acá en un plano perpendicular al eje del tumor, ¿no? Que es lo ideal para evaluar adecuadamente este, el estadiaje del tumor. Entonces, como había mencionado, ¿no? Esta secuencia es la más importante de todas, que usualmente la hacemos, ¿no? En equipos de 1.5 Tesla y 3 Tesla, ¿no? Que tiene que ser sin saturación grasa, ¿no? Con un field of view pequeño, en planos oblicuos, ¿no? Tanto sagitales y coronales. Entonces, usualmente podemos, no siempre lo usan, pero por ejemplo en nuestra institución sí usamos, ¿no? Espamolíticos para disminuir el ruido de la imagen y obtener mejores imágenes, ¿no? A nivel de la imagen que queremos evaluar, ¿no? Y lo que no se está realizando ya actualmente son las antenas endorectales, ¿no? Por las molestias que puede ocasionar al paciente. Y obviamente las secuencias T2 tienen que ser sin saturación grasa. Entonces, básicamente la secuencia estrella acá es el T2 axial oblicuo, ¿no? De alta resolución, que básicamente nos va a servir para ver la extensión del tumor, ¿no? Estudiando las capas del recto, ¿no? Y ver si es que sobrepasa o no la muscular propia, ¿no? Y también vemos o nos va a mostrar la relación que hay del tumor con las estructuras adyacentes, ya sea la fascia mesorrectal, ¿no? O el repliegue peritoneo. Entonces, por ejemplo, esta línea amarilla que vemos acá nos muestra
el plano axial oblicuo, que vendría a ser un plano, perpendicular al tumor, ¿no? Entonces es importante que sea perpendicular para evaluar o que salga todo el plano muscular y toda la lesión en ese eje, ¿no? Para evitar sobreestadificación de los tumores. Y la otra línea roja vendría a ser el plano coronal, ¿no? Que va a ser básicamente paralelo al eje del tumor y nos va a servir también para ver si es que hay extensiones del tumor hacia el mesorrecto, dependiendo si el tumor, hay tumores que se ubican, ¿no? De acuerdo a las horas de reloj, pueden estar ubicados hacia las zonas laterales, ¿no? Entonces, los tumores que están ubicados a las zonas laterales, obviamente los vamos a visualizar mejor en un plano coronal. Y los tumores que están ubicados hacia anterior o posterior, vamos a poderlo visualizar mejor en el eje perpendicular al tumor, o sea, en este axial oblicuo. Entonces, es importante para hacer una evaluación post-neoadyuvancia por resonancia, obviamente tenemos que tener conocimientos básicos, ¿no? De la anatomía del recto, de todas las estructuras que se tienen que evaluar para hacer un adecuado estadiaje, ¿no? Tenemos que saber sobre la fascia mesorrectal, que es esta línea hipointensa, delgada, ¿no? Que está por detrás, alrededor del plano del mesorrecto, ¿no? Que es esta grasa que rodea todo el recto y que es de alta señal. Y también vemos todas las capas musculares, ¿no? En esta zona de acá, que con eso podemos definir el estadio T o la extensión del tumor, mejor dicho, ¿no? Y también otra estructura importante a definir es la reflexión peritoneal anterior, ¿no? Que se encuentra, como su propio nombre lo dice, hacia la parte anterior y es una línea delgada hipointensa. Entonces, otras estructuras importantes a determinar, ¿no? Son sobre todo en tumores de recto inferior, ¿no? Que se extienden hacia la región anal, ¿no? Es todo el complejo esfinteriano, el anillo anorrectal, ¿no? El músculo elevador del ano, porque va a depender si es que está infiltrado, o sea, va a depender, mejor dicho, la planificación quirúrgica, va a depender de si está o no infiltrado toda esta región. Va a ser muy importante para el cirujano. Entonces, el reporte radiológico en el estadiaje es importante que nosotros tenemos que saber cómo es el tumor, dónde está localizado, como habíamos dicho, ¿no? No solo en los radios, ¿no? Si está en la pared lateral o anterior o posterior, sino también hay clasificaciones que determinan si el tumor está en el recto inferior, medio o superior, ¿no? Anteriormente había esta clasificación que se daba mediante la longitud desde el borde o margen anal, ¿no? Y hacia ciertos centímetros para determinar si era inferior, medio o alto. Pero actualmente también existen otras clasificaciones, como es el, des- el despliegue recto sigmoideo, ¿no? Que justo allí va a determinar los tumores de recto superior y de la región sigmoidea. Entonces, también es importante determinar la extensión del tumor, ¿no? Y la distancia que hay del borde inferior de este hacia el anillo anorrectal, ¿no? Y las relaciones que hay con las estructuras adyacentes, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo lo evaluado, vamos a ver qué categoría va a ser, ¿no? Qué T le va a corresponder. Y en caso de que sean tumores de recto inferiores, ver si es que está o no infiltrado el complejo esfinteriano. También está la invasión vascular extramural, ¿no? Que es importante porque esto determina pronóstico y respuesta al tratamiento, ¿no? Em,
infiltración de los ganglios linfáticos mesorrectales también y otras estructuras adyacentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que pacientes con un T1 y un T2, usualmente determinados por resonancia magnética, vamos a, mm, con un informe que nosotros digamos que es un T1, un T2, mejor dicho, ¿no? El médico tratante va a hacer una adecuada planificación quirúrgica. Pero en casos de que los pacientes se determinen como un T3 o un T4 N0, ¿no? Esto ya es un estadio 2 o 3, o sea, es una enfermedad localmente avanzada, ¿no? O puede ser cualquier T con un N1 o N2, o incluso en tumores que ya se extienden y sobresalen de la pared rectal, infiltrando órganos adyacentes que ya son tumores inoperables, ¿no? Entonces, en este caso, el tratamiento ya cambia, ¿no? Y ya no es de base el tratamiento quirúrgico, sino pasa a ser primero un tratamiento neoadyuvante, que lo que quieren conseguir es disminuir todo el volumen tumoral para así de repente cambiar la planificación quirúrgica, ¿no? Y esto va a depender del tratamiento de radio y quimioterapia, básicamente. Entonces, el tratamiento de radioterapia se va a dar en 25 a 28 sesiones, ¿no? De 45 a 50 grays. Y la quimioterapia, que va a ser en concomitante, básicamente se va a dar con dos regímenes, el régimen FOLFOX y el régimen CAPEOX. Y esto va a ser durante 4 a 6 meses. Entonces, hay ciertos factores antes del tratamiento que pueden aumentar la probabilidad de respuesta patológica completa. Y esto es el antígeno carcino embrionario, ¿no? Cuando es menor de 5 nanogramos por mililitro, cuando hay un grado tumoral más bajo, ¿no? Estadios tempranos, eh, altas dosis de radiación y tenemos que ver el tiempo de la cirugía después del tratamiento neoadyuvante, ¿no? Entonces, usualmente se debe dar después de la sexta 8 semanas. Entonces, ¿cuál es el momento ideal de la resonancia magnética para la evaluación de la respuesta al tratamiento de quimioterapia? El momento óptimo, ¿no?, de la resonancia posterior a este tratamiento para la evaluación de la respuesta tumoral va a depender del momento de la cirugía después del tratamiento neoadyuvante, ¿no? Y muchos estudios han logrado determinar que, incluyendo la guía NSCN, ¿no? Sugieren un intervalo que sea entre la quinta y 12ª semanas, iniciado el tratamiento, post-tratamiento, ¿no? Uno de los ejemplos es no es un paciente con cáncer de recto, como podemos ver acá, tenemos un engrosamiento semicircunferencial, ¿no? De la pared lateral desde el radio 12 hasta el radio 6, ¿no? Que está infiltrando o sobrepasando la muscular propia del recto. Esta es de inicio, por eso es muy importante tener la imagen referencial de cómo era el tumor antes del tratamiento para ver cómo ha evolucionado post al tratamiento, ¿no? La segunda imagen que podemos ver acá es a la cuarta semana de finalizado el tratamiento, ¿no? Vemos que hay un menor volumen justo en la zona donde habíamos visto dónde estaba el tumor, que es la zona que tenemos que evaluar, básicamente, ¿no? Vemos que hay una disminución del tumor, pero que obviamente persiste, ¿no? Hay gran persistencia de volumen tumoral aún. Y bueno, en este momento el paciente, y obviamente no era el momento ideal para la cirugía, simplemente fue para términos del estudio que se estaba realizando, ¿no? Em, Esperaron 22 semanas más para ver qué era lo que pasaba, porque recordemos que el efecto em, es progresivo, ¿no? El efecto de la quimio-radio es progresivo. Mientras más tiempo dejamos pasar, puede ser que
mayor cantidad de volumen, o sea, hay una mayor reducción proporcional al tiempo que dejamos pasar, pero eh, con esto se logra, bueno, a las 22 semanas vemos que hay básicamente hay un engrosamiento focal con cambios fibróticos, ¿no? Va cambiando también la señal, no solo el volumen tumoral. Pero con todos esos estudios se ha logrado determinar que no es necesario esperar hasta 22 semanas para determinar quiénes son los buenos respondedores y los malos respondedores, ¿no? Que básicamente entre la semana 6 y octava semana es el momento ideal para hacer el estudio de resonancia magnética eh, para poder determinar estos cambios post-tratamiento. Entonces, ay, perdón. Entonces, tenemos que, dos vías, ¿no? En pacientes que tienen estadios tempranos T1, T2 sin compromiso ganglionar, estos pacientes van a pasar directamente a tener un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y en pacientes con enfermedad localmente avanzada T3, T4, van a pasar a un tratamiento neoadyuvante, ¿no? Y en estos pacientes, obviamente, vamos a tener que evaluar, o sea, realizar después de este tratamiento, quimio-radioterapia, otra resonancia para evaluar cuál es el grado de respuesta que ha tenido, ¿no? Qué efecto ha tenido con el tratamiento que le hemos dado, ¿no? Y de esa forma vamos a lograr identificar justo entre la sexta y octava semana, que es el momento ideal para hacérselo, eh, quiénes son buenos respondedores, ¿no? Idealmente, se dice que hasta un 25% de casos logran respuesta completa y actualmente se está manejando mediante watch and wait, ¿no? O sea, es con un manejo no quirúrgico. Entonces, el objetivo de este tratamiento, como habíamos dicho, es disminuir todo el volumen tumoral, ¿no? Para obtener, o sea, lo ideal es que obtengamos una respuesta completa, ¿no? Para así evitar cirugías, em, cirugías grandes, como es la resección abdominoperineal, por ejemplo, ¿no? Pasar de un abdominoperineal a una cirugía de resección este, anterior. Entonces, ¿por qué? Porque al convertir cirugías grandes en cirugías más pequeñas, vamos a tener también menor complicación, menor riesgo de mortalidad, ¿no? Incluso menor riesgo de licencia anastomótica por la complejidad de la RAP, ¿no? Entonces, otro de los objetivos también es disminuir la tasa de recurrencia local, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, la respuesta completa se consigue usualmente en un 15 a un 30%, ¿no? Con una supervivencia libre de enfermedad superior a 5 años en un 92%. Entonces, del 15 al 30%, que son los pacientes que van a obtener la respuesta completa, van a pasar un watch and wait, ¿no? Y los van a ir evaluando cada 3 meses con imágenes y estudios también de colonoscopía, ¿no? Entonces, lo ideal es que se mantenga con respuesta completa, pero como vamos a ir evaluando cada 3 meses inicialmente, ¿no? En caso de que otra vez hiciera recurrencia, ¿no? Ahí sí, inmediatamente ya no esperamos más, no damos más tratamiento, sino ya iniciamos una terapia de rescate, o sea, va de frente a cirugía. Igual los pacientes que no han tenido una respuesta ideal, o sea, respuesta incompleta, de frente van a pasar a cirugía, ¿no? Y esta cirugía puede ser un abdominoperineal o una resección anterior baja. Entonces, em, ¿qué es lo ideal o qué es lo que tenemos que informar, ¿no? En la resonancia posterior a la quimiorradioterapia? Es ver cuál es el volumen tumoral residual, ¿no? Cómo está el tumor actualmente, cómo era y cómo está ahora, ¿no? El volumen. Ver si es que actualmente hay compromiso de la fascia mesorrectal, si los ganglios linfáticos que estaban infiltrados disminuyeron de volumen, ¿no? O desaparecieron,
y la invasión extramural venosa también, ¿no? Usualmente puede desaparecer en la resonancia posterior al tratamiento. Y en los tumores de recto inferior, ver si en el estudio actual se encuentra infiltrando la región anal, ¿no? O la unión anorrectal, porque eso es muy importante para definir qué tipo de cirugía se va a realizar, ¿no? Y obviamente ver la afectación, ¿no? del complejo esfinteriano y la del músculo elevador del ano. Entonces, es, como habíamos dicho, muy importante la evaluación tanto pre y post tratamiento del margen de resección circunferencial, la invasión vascular, la reflexión peritoneal, porque eso también me determina el estadiaje, ¿no? Y el esfínter anal. Entonces, cuando persiste enfermedad que afecta todavía el margen de resección circunferencial post tratamiento, esto va a determinar o va a generar una más alta, o está asociada a una más alta tasa de recurrencia local, ¿no? Con lo cual, posteriormente, el paciente va a terminar en cirugía. Entonces, igual, ¿no? En el reporte radiológico post-adyuvancia, tenemos que visualizar, o mejor dicho, informar, reportar cuál es si es que hay o no hay tumor viable, ¿no? Con esto se coloca una I adyacente al T, ya sea T1, T2, T3, ¿no? Dependiendo de qué grado es el tumor, ¿no? Igual, ¿no? Si antes medía 10, ahora cuánto mide de longitud, si es que actualmente compromete o no el complejo esfinteriano, ¿no? ¿Qué distancia tiene actualmente de la unión anorrectal? Es que está comprometido o no la fascia mesorrectal, porque ya habíamos mencionado que esto determina la tasa de recurrencia, ¿no? Libre de recurrencia. Si es que hay depósitos tumorales y ganglios en el mesorrecto, ¿no? Y si hay actualmente invasión extramural. Todo esto tiene que estar en el reporte para ver el grado de respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué cambios posteriores van a haber al tratamiento? Entonces, primero, lo primero que tenemos que analizar es el tumor primario, ¿no? Vamos a ver el tamaño del tumor, o sea, los cambios que hay en el tamaño y también los cambios morfológicos. Pero para esto tenemos que tener la resonancia de inicio. No importa que no se haya hecho en la institución, nosotros estamos obligados a pedirle al paciente sus estudios, ya sean externos, ¿no? En caso de que se los haya hecho, que actualmente los oncólogos y los médicos tratantes, o sea, de inicio siempre te piden una resonancia, ¿no? Para hacer un adecuado estadio. Entonces, con esto, lo ideal es que haya una reducción del 70%, ¿no? Y cuando hay esto, se dice, o se asocia, mejor dicho, a una supervivencia a una alta tasa de supervivencia libre de enfermedad. Entonces, ¿qué cambios morfológicos vamos a tener? Uno, como habíamos mencionado, el volumen del tumor, como vemos acá, ¿no? Acá tenemos un tumor que es semicircunferencial, ¿no? La forma como una C, y que abarca desde el radio 6 hasta el radio 12, ¿no? Entonces, ¿qué cambios vemos acá? Usualmente la señal del tumor tiene señal intermedia, como vemos acá, ¿no? Media gris, media plomita. Y uno de los cambios que podemos decir después del tratamiento es que esta señal cae, tiene fibrosis por el mayor contenido de colágeno, ¿no? Entonces cae completamente la señal y se reduce el volumen tumoral, ¿no? Se reduce y cae la señal. Ese es uno de los cambios. Luego también tenemos que determinar que el patrón de fibrosis va a seguir el del tumor primario, ¿no? Si el tumor tenía esta distribución, obviamente tenemos que buscar, ¿no? En la misma localización cómo es que, si es que se ha reducido el tumor,
¿no? Usualmente este tipo de lesiones suelen reducir de forma irregular o espicular, ¿no? Y también si es que hay cambios fibróticos. Los tumores polipoideos o semicirculares también suelen tener fibrosis focal, ¿no? Más delimitada, como podemos ver acá. Ahora, otra de la importancia de la resonancia, ¿no? Como vamos a ver acá, es que, por ejemplo, en este estudio coronal, en este estudio T2 en plano coronal, podemos visualizar que el tumor se extiende a todo el complejo esfinteriano, ¿no? Hasta toda la región anal y el complejo esfinteriano, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque esto va a determinar, como habíamos dicho, el planeamiento quirúrgico o si iba a pasar a un tratamiento neoadyuvante, ¿no? Entonces, lo que esperan o lo que espera el cirujano después del tratamiento es que obviamente lo ideal es que haya desaparecido por completo el tumor y poder pasar a un watch and wait, ¿no? Pero eso dijimos que podía pasar de un 5 a un 30% máximo. O, como en este caso, que ya no hay tumor a nivel de la región anal, ¿no? Pero sí queda tumor viable por encima del anillo anorrectal, ¿no? Vemos obviamente una disminución del volumen tumoral y no solo del volumen, sino de la ubicación, ¿no? Ya no se encuentra por debajo del anillo anorrectal, ¿no? Sino ahora está por encima. Y esto puede cambiar la actitud quirúrgica del cirujano, ¿no? Puede pasar acá, por ejemplo, de una RAP a una resección anterior baja. Todo va a depender de cómo se esté todos los cambios que se estén dando, ya sea mediante resonancia y también los otros estudios, ¿no? Colonoscopía, o sea, al paciente se le ve de forma integral también. Ahora, otra de las utilidades, obviamente, como habíamos mencionado, ¿no? Es para predecir la infiltración de la fascia mesorrectal, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que el tumor está en contacto básicamente con la fascia mesorrectal, ¿no? Y posterior al tratamiento continúa en contacto. Entonces, aquí el riesgo de invasión tumoral en la histología o en histopatología viene a ser del 90%. Sin embargo, cuando inicialmente vemos igual, ¿no? Que está en contacto y que posteriormente vemos que hay plano graso de por medio entre las dos estructuras, eh, decimos que el riesgo es mucho menor, el riesgo de que persista tumor a ese nivel es muchísimo menor, ¿no? En la patología. O sea, tiene un buen pronóstico. Em, También otro cambio morfológico es que el tumor, ¿no? Inicialmente vemos que es de baja señal y posteriormente vemos que tiene alta señal. Eso significa que el tumor ha secretado lagos de mucina, ¿no? Ese es uno de los tipos de respuesta del tratamiento. Entonces, las dos respuestas eh, más frecuentes va a ser la fibrosis y los cambios de mucina en tumores no mucinosos, porque hay otro patrón u otro tipo histológico de tumor, ¿no? Que es el adenocarcinoma mucinoso, que se presenta en un 5 al 20%, ¿no? Que son tumores de alta señal de inicio. Estos tienen pobre respuesta al tratamiento y son más difíciles de evaluar eh, mediante resonancia magnética, porque, bueno, al inicio no, en el estadiaje es sencilla la evaluación, pero en este caso, por ejemplo, vemos que en la resonancia post-tratamiento el volumen tumoral persiste, o sea, es un mal respondedor y no podemos saber si la alta señal que se ve, que se visualiza allí, pertenecen o indican que son lagos de mucina
o persistencia del tumor, ¿no? Pero lo podemos decir o podemos em, deducir que es persistencia del tumor porque el volumen tumoral no ha disminuido. Entonces, este es ya llegando básicamente al objetivo del tema, ¿no? Em, la evaluación de grado de regresión tumoral, ¿no? Inicialmente, este era un análisis histopatológico, ¿no? Que, que era para evaluar el volumen residual, ¿no? Y que posteriormente pasó a, al análisis mediante imágenes. Entonces, en el grado de respuesta tumoral grado 1 o respuesta completa, ¿no? Tenemos que indicar que por imágenes el volumen tumoral ha reducido, ¿no? A cero. O sea, actualmente no visualizamos ni volumen tumoral ni la señal del tumor, ¿no? O sea, la pared del recto se ve como una pared normal, sin tumor. Ahora acá, como habíamos dicho, esto se consigue en un 8 a 23%, ¿no? De los pacientes se va a lograr este tipo de respuesta, ¿no? Y no solo es la evaluación mediante resonancia, ¿no? Sino mediante estudio endoscópico, ¿no? Colonoscópico, ¿no? Tenemos que visualizar o visualizamos cómo el volumen tumoral también desaparece, ¿no? Y queda una cicatriz a nivel de la mucosa. Entonces, tenemos dos conceptos diferentes. Respuesta patológica completa, que esto se va a determinar cuando el paciente ya está operado, porque es la única forma de ver o de determinar al 100%, ¿no? La enfermedad residual viable. Y lo otro es respuesta clínica completa. La respuesta clínica completa es lo que nosotros vamos a poder determinar mediante imágenes y mediante la clínica del paciente, ¿no? O sea, la colonoscopía y tacto rectal. Entonces, en estos pacientes, obviamente, lo que se está considerando actualmente es el watch and wait, que es el paciente no se le opera, se observa, ¿no? Se observa cada 3 meses inicialmente mediante estudios de resonancia, ¿no? Y también con estudios de colonoscopia. El grado de respuesta tumoral 2 o buena respuesta, ¿no? Acá vemos que hay una respuesta con tejido fibrótico, eh, densa o sin tumor residual evidente, ¿no? Lo que sugiere una enfermedad residual mínima, ¿no? Eso la mayoría acá va a ser fibrosis, pero en esta zona de acá, por ejemplo, vemos que todavía hay ciertas áreas con tumor residual, ¿no? Esa es una buena respuesta. El grado 3, que es una moderada respuesta, ¿no? Acá más del 50% va a presentar áreas de fibrosis y mucina, ¿no? Y una señal tumoral intermedia visible, como podemos ver acá, en el pre y post tratamiento, ¿no? Acá tenemos áreas del lago de mucina, ¿no? Y enfermedad tumoral residual. El grado de respuesta, el grado 4, ¿no? Acá tenemos pocas áreas de fibrosis, o sea, se va a ver mayor volumen tumoral, ¿no? Como podemos ver acá, es mínima la fibrosis, más es el componente tumoral de señal intermedia, ¿no? Y esto indica una leve respuesta. Y el grado 5 es cuando no hay respuesta, la misma imagen que tenemos al inicio antes del tratamiento, perdón, vamos a visualizar prácticamente después del tratamiento, ¿no? Obviamente estos pacientes no tienen buen pronóstico, ¿no? Y van de frente en caso de que sea posible, a cirugía. Entonces,
esta clasificación de grado de regresión tumoral es importante porque en, eh, en ciertos casos, por ejemplo, en el grado 4, que es la reducción completa del tumor, ¿no? O sea, tiene una implicancia pronóstica. La tasa de supervivencia sin enfermedad va a ser del 86%. En el grado 2 o 3, el grado de supervivencia disminuye al 75% y el grado 1 va a disminuir más al 63%. Otro de los ítems que tenemos que evaluar una vez que ya hemos evaluado si es que ha habido reducción del tumor, la señal del tumor, la forma del tumor, perdón, es la evaluación ganglionar, ¿no? Entonces, que tenemos que visualizar inicialmente la cantidad de ganglios comprometidos, ¿no? Si son positivos o no, porque no necesariamente tenemos que dejarnos guiar por el tamaño, sino más pesa la forma del ganglio, ¿no? Algunos que son espiculados, y la señal interna, que es usualmente heterogénea, ¿no? Heterogénea me refiero a que tiene áreas de alta señal y baja señal dentro del ganglio. Entonces, con esas dos características son muy importantes. Si es que persisten, podemos determinar que ese ganglio es aún sospechoso, ¿no? Pueden haber células viables tumorales. Y bueno, se dice que la reducción del estadio ganglionar se da usualmente en 60% de los pacientes, ¿no? Y como habíamos dicho, los signos de respuesta al tratamiento es que, como en esta imagen, ¿no? Inicialmente el ganglio tenía una señal heterogénea, áreas de baja señal en la parte inferior y alta señal en la parte superior, y obviamente vemos una disminución del volumen y el ganglio está completamente de baja señal, está totalmente fibrótico. Entonces, con esto yo puedo decir que ha habido una buena respuesta al tratamiento. Y bueno, estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias. No sé si es que hay alguna pregunta.